Bienvenidos al seminario el día de hoy. Es un seminario en reformas laborales en México, lo que viene para 2025, cómo debemos de estar preparados más que nada. Y para esto nos acompaña y tengo el gusto de presentar al licenciado Salvador González García. Él es doctorante, maestro en Derecho por la Universidad Panamericana. Es embajador del salario emocional por el Emotional Paycheck Institute from Canada. Es empresario, conferencista y experto en derecho laboral. Bienvenido, licenciado Salvador. Muchas gracias, muchas gracias. Qué gusto que podamos hablar de estos temas tan trascendentes y que al final se traducen en mejoras para los colaboradores, porque fíjate que yo soy de la idea que, y creo de verdad en esto que les voy a comentar, yo soy de la idea que cumpliendo con la ley puedes generar una estructura más sólida, más longeva y una calidad de vida mejor para tus colaboradores, siempre y cuando lo hagas bien. Porque al final, si te fijas, la normatividad solo va alcanzándonos, para bien o para mal, ¿no? Hacemos en exceso, como hablábamos ahorita, de los temas de la previsión social y pues nos alcanza para que no andamos haciendo payasadas. Y después, pero también nos ayuda en temas como, por ejemplo, los temas de norma 035, que hoy día son la herramienta para la retención del talento, el control de personal, los temas de clima organizacional y lo que tiene que ver con nuestras obligaciones de salud emocional, que están en la ley, que son obligaciones que están por encima de esas normas y que no las aplicamos hasta que ya nos vimos metidos en un juicio o en un problema, ¿no? Hasta que ya hubo un problema de acoso, de violencia, de X o Y, nos enteramos que sí hay herramientas para eso. Entonces, qué padre que haya tanta gente conectada, qué padre que haya tanta gente interesada y pues les agradezco. El horario está bien complicado, es un horario difícil, te da este síndrome ¿cómo le llaman? Postpandreal, mejor conocido como el mal del puerco. Así es. Pero bueno, espero no aburrirlos porque el tema es complicado. Normalmente estas charlas este tema lo doy presencial y hacemos una pequeña técnica rompehielo estando presentes. Es muy difícil así en línea. Entonces por eso pues vamos a irnos directo a la carnita, ¿no? Y pues bueno, va a estar grabado. Cualquier tema, por favor, interrúmpanme con toda la confianza. Tengo 25 años en este tema. Mi doctorado es en Derecho Laboral. Entendemos perfectamente la situación con los colaboradores. Así que, para bien y para mal, ¿no? Por las buenas y por las malas. Al final nos toca convivir con esto todos los días. Y la pretensión de hoy es explicarles por qué nuestra ley laboral es social. Yo sé que es un tema que a lo mejor todos conocen, pero quiero que hablemos el mismo idioma y por eso nuestro plan de vuelo de hoy es que entendamos que vamos a hablar de una ley social. ¿Por qué están ocurriendo las reformas? ¿Cuántas iniciativas tenemos? ¿Y qué esperamos para 2025? ¿Por qué está de moda el derecho laboral en nuestro país? ¿Por qué? Hay que platicar. Entonces, es correcto. Tenemos gente conectada desde toda la República. Tenemos aquí, nos saludó Cecilia ya de Querétaro. De Monterrey también tenemos gente, de Ciudad de México, de Guadalajara obviamente, que es donde estamos con más presencia. Y pues es un tema que a todo México, ¿no? Pues al final, como dijo usted ahorita, la ley laboral, pues la conocemos, pero pocos la queremos voltear a ver, ¿ah? Pero no, y además que fíjate que todos somos trabajadores, o sea, al final del día, exacto, aunque sea el director de la empresa, me debo a las personas y termino siendo empleado del consejo de administración en fin, todos tenemos un jefe, aunque sea el usuario final, pero todos tenemos un jefe y tenemos que aprender hasta dónde sí, hasta dónde no y cómo nace esto y diferenciarlo. es correcto. Bueno, pues dejo avanzar el tema. Cualquier duda, aquí tenemos el chat. Por favor, escríbanos y aquí se la hacemos llegar al experto. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que aprender a entender de este tema? Que estamos hablando de una ley social. ¿Por qué hablamos de una ley social? Tenemos que entender cuál es la diferencia. Las leyes sociales son leyes muy únicas, muy extraordinarias, fuera de lo común. Hay pocos países que las tienen, pero tiene que ver con su historia, tiene que ver con su formación como ciudadanía, como Estado, como país. En este caso, hablando de Estado como país, me refiero a México, como saben, nos enseñaron en la primaria, ¿no?
que hubo una revolución y que esa revolución fue a consecuencia de que algunas personas se fueron a la huelga, las famosas huelgas de Cananeo y Río Blanco, y eso hizo que fuera mucho descontento y la gente se levantó en armas, se juntaron obreros con campesinos y se dio un movimiento social. Detalles que olvidan omitir o que omiten cuando nos platican esta historia, pues que a los golpistas los mataron en el paredón porque era un delito irte a la huelga, ¿no? Pequeño detalle histórico que no nos contaron en la primaria, a lo mejor no estábamos preparados, cuidaron nuestra infancia, pero pues como sea, pues esto generó un gran conflicto social. A consecuencia de ese conflicto social, en el 17 se constituye, para efecto de que la revolución, la guerra civil terminara en México, se firma un documento que hoy es el marco legal de nuestro país, de nuestro entorno. El sistema legal es ese conjunto de normas que hacen que podamos vivir en sociedad, y la base es la Constitución. En 1917 se genera una nueva Constitución que suple la del 1810 y en esta Constitución se establecen dos reglas principales: que los obreros y los campesinos tendrán una ley social que los protegerá por encima de ellos mismos. Es decir, todo lo que ellos firmen, todo lo que ellos hagan, no podrá ser considerado como si habláramos entre iguales. Y ahorita les cuento qué significa eso. Del 17 al 31 no nos ponemos de acuerdo, todos los estados interpretan diferente estos derechos sociales. En el 31 nace a nivel federal ya una ley laboral, y la que hoy tenemos vigente es de 1970. Una ley 1970, ojo. No les veo sus caras, no sé cuántos de esta sesión ya habían nacido, pero por lo menos sus padres muy posiblemente ya eran personas adultas, o por lo menos jóvenes. Y en el 70 se estableció que la mujer ya podía trabajar sin el permiso del marido, la mujer ya podía recibir su sueldo personalmente. Se establecieron los derechos para que los sindicatos pudieran representar a los trabajadores sin que los trabajadores firmaran nada, lo que llamábamos sindicatos blancos. Antes de esta reforma del 19, como todos conocimos a los sindicatos, nace en 1970 este rollito, y se reafirman los principios rectores. ¿Qué son los principios rectores? Lo que desde el 17 nació, que en 1917 dijeron: los trabajadores y la empresa son diferentes, uno está por encima del otro. Para poderlos equilibrar en una pelea justa, tenemos que hacer una ley de carácter social. ¿Por qué se llama ley de carácter social? Porque si yo digo que a mí, Juanito, me debe dinero, somos iguales yo y Juanito, y entonces para yo poder molestar a Juanito necesito un contrato, un documento, un pagaré, la constancia del banco, donde le mandé el dinero y él a la fecha de hoy no me ha pagado. Necesito documentos para acreditar mi acción y poder molestar a Juanito. Esa es una ley ordinaria, una ley técnica, temática, natural. Pero, ¿qué pasa con las leyes sociales? En las leyes sociales es diferente. En las leyes sociales, Juanito y yo no somos iguales. Uno de los dos está en desventaja. Y la ley está hecha para solventar cualquier situación. Aunque no lo pidiera Juanito o aunque no lo pidiera yo, la ley es la que establece las condiciones. Voy a ponerles otro ejemplo. En un contrato de arrendamiento, si se descompone el tinaco, yo voy a mi contrato y ahí en mi contrato lo que pactamos yo y mi arrendador es lo que va a decir quién tiene la obligación de pagar. Si no lo dice, vamos a la ley y ahí dice qué casos sí, qué casos no. Se descompuso el tinaco, ¿a quién le tocó pagar? Al inquilino. ¿Por qué? Porque es un gasto que no tiene que ver con que subsista la casa, tiene que ver con el servicio diario que yo necesito. Entonces le toca al inquilino. Somos iguales, no hay interpretación. En la ley social es diferente. A eso se le llaman principios rectores de la ley social, que vamos a ver en un segundo. ¿Qué otra cosa ha pasado con nuestra ley? En el 12 se modifican los días festivos. En el 12 aparece el outsourcing, la subcontratación, los salarios caídos se topan a 12 meses. Y ahora en el 19 vivimos esta reforma, ¿no? Esos son los antecedentes históricos. Eso es lo que debemos de saber del tiempo para entender por qué nuestra ley es así, hasta hoy vigente, ¿eh? Desde 1917 hasta hoy están esos principios rectores. ¿En qué consisten los principios rectores? Muchos ya lo han de saber.
La intención es que platiquemos y estemos en el mismo modo. ¿Cuál es la idea? Entendamos que un trabajador no está obligado a ofrecer pruebas. Ese es uno de los equilibrios. El trabajador, y ojo, muchos de los que aquí estamos, a lo mejor no somos el dueño de la empresa, y somos trabajadores de confianza, y somos directivos, o tenemos por alguna razón, toma de decisiones. En todos los casos, todos los trabajadores de las empresas confianza, de base, sindicalizadas, temporales, todos tienen el derecho de no ofrecer pruebas. Si yo digo que fui acosado por Juanito, yo no tengo que ofrecer pruebas. Mi dicho es la prueba. Si yo digo que ganaba 20,000 pesos al día, yo no tengo que ofrecer pruebas. La empresa tiene que presentar sus recibos de que yo no ganaba 20,000 pesos. Si no los tengo, los recibos, ¿qué creen que va a pasar? De eso se trata, entender los principios rectores. Los trabajadores no ofrecen pruebas. Ninguno. Todos somos trabajadores. Tanto los de confianza, como los sindicalizados, como los de base, como los temporales, como bla, 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 temporada. Todos. Segundo, el trabajador decide cuándo termina la relación de trabajo. Imagínense esto. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Es fin de mes y Juanito, necesito que llegues, que te vayas tarde. Y Juanito dice, no nada más no me voy a ir tarde, renuncio. Pues no te acepto tu renuncia, te tienes que esperar a que alguien te sustituya, o a que terminemos las anuales, o a que terminemos el cierre. No puedes obligar a nadie legalmente si él no acepta. Y ustedes me dirán, ay, ¿pero qué? ¿Quién se va a dar cuenta? ¿No? Como con los derechos irrenunciables, que es el punto 3. ¿Qué son los derechos irrenunciables? Que aunque un trabajador firme un documento, si ahí está un derecho laboral, se considera que no firmó el documento porque es irrenunciable. ¿Cuándo se dan cuenta en el tribunal? ¿Cuándo me pueden sancionar por eso? Pues cuando el trabajador me demande. Ahí es cuando se dan cuenta. Ahí es cuando la empresa se da cuenta que firmar 3 contratos temporales no sirve de nada, es ilegal y podemos ser sancionados. Ahí es cuando la empresa se da cuenta que 3 actas administrativas no son baja automática. Ahí es cuando nos damos cuenta que despedir a una persona por faltas mediante oficio, y en esa empresa no llevamos registros de asistencia, pues es un juicio perdido. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene que ofrecer pruebas. ¿Y quién creen que va a calificar nuestro actuar? La autoridad a nombre del trabajador, aunque tenga abogado, porque es una ley social. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna novedad? En el chat no tenemos más que una pregunta, igual se la voy a comentar a ver si no es bueno, es parte del tema. Margarita nos pregunta, ¿un administrador puede estar en la nómina? Administrador general único de la organización, no. Administrador general, dice, ¿puede estar en nómina? Miriam nos pregunta. Ojo, fíjense esto, y nos ocurre mucho. Alguien debe ser el jefe. Alguien debe ser el patrón. El presidente del consejo de administración, o el administrador general único de la sociedad, o el director general de la sociedad civil, o la de responsabilidad limitada, o de la asociación civil. El individuo de mayor poder no puede estar inscrito en el IMSS. Si vamos a ventanilla, lo inscribimos y pagamos la cuota, ¿qué crees que va a pasar? Nos la reciben encantados de la vida. ¡Hombre! No, pues ellos felices. Felices, échale la cuota. Si el día de mañana vas y pides la pensión topada, a lo mejor te van a decir, oiga, pero estamos dándonos cuenta que usted es el administrador general. Usted tenía la firma o la fiel con la que hacían los trámites. Usted no puede recibir la pensión. Oye, pero mis cuotas, te denuncio. Quisiste engañar al erario público. Es un fraude fiscal federal. Estabas queriendo tener un derecho que no tienes. ¿Sí? Aguas. Si te reciben el pago, no se tocan el corazón. Es ventanilla abierta. Okay. Pero eventualmente te pueden negar la pensión. Ese es el tema. Volvemos a lo mismo.
Yo puedo viajar con 1 kilo de cocaína en mi carro durante 10 años y jamás voy a tener problemas hasta que un día no me detenga un retén. O incluso que me tenga el retén. Si soplo y no tomo, pues nadie... Pero no sé si me voy a entender con el ejemplo. Pero ¿es un delito o no? Pues claro que lo es, ¿verdad? El hecho de que no me descubran, pues no quiere decir que yo sea muy, muy diestro para evitar las consecuencias de la ley. Entonces, Claro. por ahí el comentario, ¿no? En ese mismo sentido, vamos entendiendo que no es legal, que sí no lo van a recibir y que hay que tener cuidado con ello. Vale la pena, lo tercericemos, mandemos al director a otro lado. Es importante tener dados de alta a los colaboradores, por ejemplo, a los directivos y socios, para efecto de blindarles un poco el tema de sus revisiones personales. Hay que cuidar la discrepancia. En fin, hay temas trascendentes ahí que debemos cuidar y que no hagamos lo que antes hacíamos y que parecía que no pasaba nada, pues puede pasar. Ya nos han sacado buenos. Ahora sí, hay una mano levantada. Sí, hay una mano levantada, pero antes tengo otra pregunta aquí en el chat. Ahorita, Margarita, ahorita te damos el micrófono. Nos preguntan, en mi caso pasé por acoso laboral. Si no tenía pruebas, procedí a una demanda. Mi jefe sabía y era consciente de esto, dice. Quiero entender, dice, procedía a una demanda. Bueno, es que la pregunta está como que rara, dice, en mi caso pasé por acoso laboral, si no tenía pruebas, procedía a una demanda. Más bien pregunta que si ella no tenía prueba, procedía a la demanda, exacto. Vamos a hablar nada más con esta persona que pregunta. Todos los demás nos vamos a guardar los oíditos porque a lo mejor somos dueños, a lo mejor somos empresarios y a lo mejor no queremos escuchar esta respuesta. Okay. Por supuesto que procedía a la demanda. Les acabo de contar que el trabajador no tiene que ofrecer pruebas. Y lo peor, o lo mejor, no sé de qué lado quieren estar de pie en este comentario. Yo creería que lo mejor es, puedes presentar una demanda penal, porque es un delito acosar sexualmente a alguien, y más si es jefe a subordinado. Segundo, puedes presentar una queja en CONAPRED, Consejo Nacional para Erradicar la Discriminación, si a consecuencia de un tema de carácter sexual fuiste discriminado, ¿no? Te negaste, entonces te traté mal. Hay un tema ahí. Adicional, el acoso, O sea, no tiene nada que ver. 3, denuncia ante la Secretaría del Trabajo, lo cual activaría una inspección especial para efecto de acreditar que existan las normas de espacios libres de violencia, los códigos de ética y la norma 035 aplicada. Eso activarías con una denuncia de acoso sexual. Y si hay buzón en la organización para la recepción de denuncias. 4, demanda laboral. Puedes presentar una demanda laboral que implica el reconocimiento de un daño por parte de la empresa. Acuérdense de una cosa, y es aquí donde más nos vamos a tapar los oídos. Hay una cosa bien importante. Así como en un kinder llevas a tu bebé, lo dejas en el kinder, y si se raspa las rodillitas, ¿de quién es la responsabilidad? El kinder no te puede decir, no, señor, yo cuido a los niños, les enseño a leer y escribir, a saberse los colores en inglés, a comer papilla y a colorear, y tijeras y palitos uno. Aquí a eso vienen, no es mi responsabilidad, si el niño se tropezó, no es culpa del kinder, lo siento mucho. ¿Puede el kinder decirte eso? Claro que no. Es responsable del bienestar de la persona que está educando y cuidando. Esa misma responsabilidad tenemos las empresas. Y además en la salud emocional. Entonces, si nosotros fuimos omisos, el jefe sabía, fue omiso, tremenda bronca en la que se habrían metido si nuestra querida preguntante hubiera activado su acción en contra de este tema. Hay temas peligrosos ahí. Aquí preguntan también que cuando eso es de este acoso sexual y cuando es acoso laboral, ¿hay alguna diferencia? Acuérdense cómo lo describió la corte. El acoso es de arriba hacia abajo, ¿sí? Es decir, de jefe a subordinado. Esa jerarquía es la que establece la diferencia.
cuando la violencia que se ejerce en contra de un compañero implica un favor de carácter sexual, se llama acoso sexual. Te doy mejor puesto, te doy el bono, te doy las vacaciones, te doy el permiso, te doy la mejor ruta, te doy los mejores clientes para que ganes más comisión, si solo si aceptas un favor de carácter sexual con mi persona. Ese es acoso sexual. Lo mismo en lo anterior, pero con la única intención de menoscabar la integridad del colaborador. Es decir, no te dejo participar, te hago a un lado, te hago menos, te hago sentir mal, me burlo de ti, te hago el famoso mobbing, que en materia ordinaria es el bullying, ¿no? Pero el de la empresa se llama mobbing, como ya todos sabemos. Entonces, esa es la diferencia. Hay que tener mucho cuidado porque a veces tenemos jefes con poco tacto que están encima de nosotros a ver cómo vamos. Eso no es acoso. El acoso tiene que ver con esta intencionalidad de humillarme, de hacerme menos, de no hacerme visible, de que el jefe mío no se dé cuenta que el verdadero trabajo lo hace otro y lo oculto para que no se note que fue él y lo pongo como idea mía, ¿no? Ese tema de maltrato, ese tema de portarte rudo con la gente es el acoso laboral. Así lo dice la Corte. Hay jurisprudencia en ese sentido y además tiene que ser crónica, más de una ocasión, y que esa sea la intención. Así lo interpreta. Ok, vamos dándole la palabra a Margarita. Te mandé ahí, Margarita, solicitar para reactivar tu audio, a ver si puedes, por favor. Si no, escríbenos en el chat. Creo que ya tienes tu audio. Adelante, Margarita. A ver, ¿puedes hablar, por favor? No te escuchamos. Igual voy a leer 2 preguntitas más aquí que traemos, en lo que Margarita, no sé si se salió por error. Si no, ahorita nos avisas aquí en el chat. Nos pregunta Jessica, ¿qué es lo adecuado que debe de contener la renuncia para los colaboradores? En una oportunidad vayan a mi LinkedIn, acabo de hacer un video de eso. Si tienen la oportunidad, al final les paso el QR. Sí, al final le pasamos en la presentación, viene su QR, precisamente, Lick, y en la presentación ahí vamos a ponerle, viene su LinkedIn, viene todo, ¿verdad? Sus redes sociales, sí. Todo. Déjenme les adelanto nada más un detalle ahí en la renuncia. Acuérdense que la renuncia es voluntaria, es el acto voluntario del individuo de ya no pertenecer a la organización. Muchas veces en nuestro día a día, como contadores, como encargados de recursos humanos, como líderes de una organización, tenemos que tomar la decisión de desvincular a alguien. Y evidentemente lo hacemos con tiempo. Oye, ¿sabes qué? Juanito ya no cumplió, Juanito se va y se va a ir el próximo lunes. Por favor, recursos humanos, por favor, conta, háganme el cálculo. Y nos metemos al sistema y hacemos el cálculo y luego dice en la parte superior derecha, ¿no? Fecha de elaboración, hoy miércoles. Y luego, el lunes, entrevistamos a Juanito, le decimos que ya no está funcionando, lo invitamos a firmar su renuncia, firma su renuncia con fecha de lunes, pero resulta que el cálculo finiquito lo hicimos el viernes, hoy miércoles, perdón. Esa visión en el tiempo, ese hecho de haber elaborado el finiquito antes de que el trabajador renuncie, es un acto nulo. Un abogado estudiosón del derecho, travieso en el derecho, puede demandar la nulidad de esa renuncia. ¿Qué debo cuidar? Pues debo cuidar que la fecha 1 es la de la renuncia. La renuncia no tiene datos de dinero. El finiquito debe ser con fecha posterior a su elaboración. El finiquito debe contener la fecha del último día trabajado y el cheque no puede estar hecho antes de la fecha de la renuncia. Esas son las reglas que deben contener las renuncias. Documentos separados al finiquito, no hablan de dinero, no se puede hacer el cheque con fecha previa a la renuncia, no podemos hacer el finiquito con fecha previa a la renuncia, y el finiquito debe contener el último día trabajado. Ese es el hack más importante en las renuncias. Espero haber contestado la pregunta, Jessica. Ok, si no, te pasamos el LinkedIn, ahí puedes ver también el video o sus contactos para una consultoría más a detalle, ¿verdad, Jessica? Margarita, ya parece que sí. Sí, ya, perfecto, te escuchamos. Sí, es que me sacó en el momento en que no me activó el preocupes. micrófono. Adelante. Mi pregunta es la siguiente.
¿te puede una empresa despedir por una cosa, por una situación que sucedió con un mes o mes y medio de antelación? O sea, sí era motivo de despido, sin embargo, la empresa esperó un mes o mes y medio para realizar el despido. No, son 30 días. Acuérdate que la ley nos establece el 516 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice el patrón tiene 30 días para hacer valer las acciones en contra de los trabajadores que incumplan con el artículo 47, que es la única razón por la cual podremos despedir a alguien. Una de las 15 causales que vienen ahí. Si no lo hicieron en los 30 días, la acción está prescrita. Si lo intentan, el abogado que tome ese asunto, si es laboralista, pues tiene un juicio ganado. Otra pregunta. Sí, adelante, Margarita. Sí, por ejemplo, ellos pueden obtener, en este caso, un video del C5 sin una orden judicial, porque basándose a ello es como pretenden realizar el despido. Mira, pues como ya pasaron 30 días, ya se les pasó así tuvieran una hoja o el testimonio del Papa. No hay manera. Ya para efectos laborales sí tiene validez, para efectos penales no. Es decir, si con esta grabación quieren despedir a alguien, sí tiene validez. Sí, porque no necesitas, tú pudiste haberlo pedido en lo particular y te la dieron y no hay bronca. La cosa es que si en un delito lo presentan para acreditar que la persona cometió un ilícito y tienen esa grabación sin comprobar cómo la obtuvieron, ahí sí no tiene validez. Esa es la diferencia. Por eso las materias, en materia penal sí somos iguales, en materia laboral. Muy bien. Entonces, ¿qué artículo me dijo que era el de... Las causales? Las causales, 47. 47. 500 y 512. 47 y 512. 47 y 512, perfecto. Entonces, últimas dos preguntitas para avanzar porque creo que está muy interesante todo esto. Fabiola nos comenta, si en mi liquidación no me pagaron mi prima de antigüedad de 16 años, ¿aún puedo demandar cuando ya pasó más de un año? No, tenemos un año, igual 512, solamente tenemos un año para reclamar prestaciones laborales. Y la última pregunta, Rubí Lim nos dice, ¿existe un contrato en donde podamos contratar y despedir si no cumple con experiencia profesional que dijo en la entrevista de trabajo? Existe un contrato, todos los contratos, la fracción 1 del 47 dice, cuando el trabajador te engañó con las habilidades que dijo tener y no contaba con ellas, tenemos 30 días para dar por concluido el contrato de manera anticipada. ¿Cuál es la problemática? Que debo documentarlo por escrito que me prometió, por escrito que no cumplió. El mejor contrato para esto es el contrato por tiempo indeterminado sujeto a capacitación inicial. Ese contrato puede ser de hasta 90 días con exámenes cada 30 días y así irlo midiendo y que logremos tener podemos tener una curva de aprendizaje real y que el trabajador cumpla con esos requisitos. Si por alguna razón el trabajo contratado necesitaba una licencia, una cédula, algún documento, como puede ser una licencia federal para transporte urbano, transporte de mercancías, y no la tenemos, podemos suspender la relación y si en 2 meses no nos la entrega, entonces es una causa de terminación también. Espero haber contestado la pregunta, Rubí. Sí, parece que sí. Entonces continuamos, por favor, para no atrasarnos en el tema y ahorita aquí seguimos recibiendo sus dudas. Muy bien. Continuamos. Ya dijimos que históricamente tenemos en este país una ley que nace de un movimiento social revolucionario, armas, y para controlarlos dijimos, está bien, seamos amigos, vamos a poner algo en la ley para que nos equilibremos. Ese elemento sigue estando en la ley, se llaman principios rectores, y esos principios rectores son estas 3 cosas. El trabajador no ofrece pruebas, el trabajador decide cuándo termina la relación, y sus derechos son irrenunciables. Si lo hago firmar contrato cada mes, prometiéndole que va a alcanzar algún día la definitividad, pues a la firma del segundo contrato legalmente ya ganó un contrato por tiempo indeterminado. Continuamos. ¿Por qué hay tantas reformas? Pues resulta que esto se pactó en el Tratado de Libre Comercio. Esto les voy a tener que romper el corazón,
No lo propuso el PAN, no lo propuso el PRI, nuestros diputados de Morena, ni los del Verde. Tristemente les he de contar que esto es un acuerdo mediante el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, hoy denominado TEMEC, y que curiosamente cuando Donald Trump solicitó la modificación, porque se acordarán que antes se llamaba Telecán, y de unos años para acá se llama TEMEC, fue a consecuencia de que la vez pasada que Donald Trump fue presidente, dijo que era muy inequitativo ese contrato, y pidió que se modificara, y la modificación la tuvimos con el TEMEC. Por esa razón se moderniza el tratado y se incorporaron temas como temas de propiedad intelectual, comercio digital y temas de medio ambiente. Pero además, lo más importante fue que se estableció un clausulado laboral, y en ese clausulado laboral se establecieron reglas para 3 cosas. Bueno, reglas principalmente para un tema: equilibrar la fuerza de trabajo de Estados Unidos con la de México en cuanto a su salario y en cuanto a sus prestaciones, porque según los estadounidenses y los canadienses, México dejó de ser un país de mano de obra barata y se convirtió en un país de mano de obra especializada barata, lo cual les generó un gran conflicto a ellos. ¿Por qué razón? Porque ahora la mano de obra calificada, de buena calidad, con mucho conocimiento y experiencia, es muy barata con respecto al tipo de cambio de moneda. Por eso las empresas prefieren venirse a México. ¿Qué es lo que ocurrió? Que pidieron que hubiera equivalencias en el salario, y por eso tenemos estos incrementos desde hace algunos años superiores al 10%. Y así seguirán los próximos 6, porque es parte de los acuerdos de actualización del salario mínimo en la base de Latinoamérica. Nosotros no tenemos el mismo salario o poder adquisitivo que tienen nuestros colegas del norte, pero incluso estábamos abajo del cono sur. Entonces por eso se viene actualizando y por eso recibimos estos incrementos salariales que vienen acompañados de esta curiosa omisión de no actualizar la tabla del impuesto sobre la renta, y hasta los que ganan salario mínimo ahora en sus aguinaldos van a ver reflejado un descuento interesante, ¿no? Pero bueno, esos son otros temas. Las principales reformas fueron en el ámbito automotriz, laboral y propiedad intelectual. Se revisa cada 6 años. Ahora se va a revisar ya el año que entra, en el 26 se revisa el Tratado de Libre Comercio, se renovó en el 20. Una cosa importante es que los sindicatos estadounidenses pueden participar aquí. Existe un arbitraje intermedio de respuesta rápida donde puede la gente quejarse del no cumplimiento de una empresa mexicana respecto de los derechos laborales, y esto es lo que hace que hoy queramos congratularnos. Nuestros diputados y senadores se quieren congratular con el socio del norte, y por eso todo mundo está ofreciendo en el Senado y en el Congreso reformas laborales. El TEMEC tiene una revisión próxima. En medio se habla, Donald Trump, ahora el nuevo presidente electo de Estados Unidos, ya amenazó que va a generar gravámenes especiales, aranceles, multas, pero este es el negocio de México con Estados Unidos. Ni Canadá le vende y le importa, le compra tanto a Estados Unidos, mucho menos China, por ejemplo. Muchas gracias. Bajo esa dinámica, es muy poco probable que se cancele el TEMEC. Es una amenaza directa, dijo Trump, que en la renovación va a venir con la espada desenvainada. Hoy hubo el cambio hoy ya se nombró al nuevo embajador que va a sustituir a Ken Salazar, y se habla ya de los temas de narcotráfico, de fentanilo, como parte, y la migración como parte de los amagues para que el contrato del TEMEC pueda seguir funcionando. Obviamente a México no le conviene perder esa sociedad, pero tampoco a Estados Unidos. Entonces, al final, de alguna manera, esto continuará, pero bueno, solo para que veamos los números, son miles de millones lo que estamos viendo en la pantalla. En Estados Unidos dicen billions, nosotros les llamamos miles de millones. Para nosotros los billones es lo que los estadounidenses llaman trillones. Es cuestión ahí. Por eso se equivocaba Peña Nieto cuando le preguntaban, no crean que estaba menso, solo le fallaban un poquito las matemáticas. Los reto a que bajen este QR, a que tomen la foto y se den cuenta
la legislatura pasada, en un lapso de 3 años, ¿cuántas reformas se propusieron en materia laboral? Eso es muy interesante, la verdad. Yo Eh, cuando lo vi me sorprendí mucho de todas las que lo quisieron, pero lo que les hicieron hacer más bien. ¿Cuántas son? ¿Alguien Alguien que nos diga en el chat que ya lo haya alguien que nos visto. diga, sí, cuántas reformas son? Dice, 41 hojas, yo creo va a ser, son 41, pero yo creo que son 41 hojas, ¿eh? Cada iniciativa Sí, cuenta. viene el nombre ahí, viene el nombre de la iniciativa. Y la persona, el diputado que lo propone, Sí, ¿verdad? sí. Pero lo que preguntamos es el número de iniciativas. Viene hasta el final, viene... Israel Sandra nos dicen 359 iniciativas. Para que no anden diciendo que nuestros diputados no trabajan, ¿eh? Bien chambeadores. 359 Israel, sí, Sandra, exactamente. Son 359 iniciativas laborales, reformas propuestas en el Congreso, solo la Cámara de Diputados, ¿eh? Entonces, ¿se dan cuenta en dónde estamos parados? ¿Se dan cuenta que lo que están saliendo, lo que estamos viendo, plataformas digitales, derechos de inclusión, el derecho silla, todas estas reformas son el filtrado de más de 300 solicitudes de reforma? Y ojo, son los mismos, ¿eh? Napoleón Gómez Urrutia acaba de relicuar la de los 30 días y la acaban de presentar como si fuera nueva, ¿no? Con unas novedades. Entonces imagínense, ¿cuáles son las iniciativas más conocidas? Pues no sé si estén enterados, pero estas son las más repetidas, más platicadas, que más han salido en los periódicos. Las tenemos aquí. Perdón, voy a dar un trago de agua. Sí, son las iniciativas que escuchamos en todos lados, sobre todo en redes sociales, que pues... Sí. Oye, acabas de dar tocar un tema bastante. Fíjate, Humberto, el gran Ajá. problema que tenemos es, no me dejarán mentir, todos aquí saben quién fue el que generó la reforma de vacaciones. El mismísimo TikTok. No me dejarán mentir que por supuesto que nadie lee el Diario Oficial de la Federación, la asignación de debates, nadie lee la propuesta. Entonces, pero ¿qué tal el día que se publicó? Es más, todavía no se publicaba y ya habíamos tenido personas que han venido a nuestra oficina a decirnos, oiga, quiero mis vacaciones con la nueva ley, quiero mis 12 días de vacaciones, ¿no? Exacto. ¿Cómo saben eso? Por TikTok. Y de ahí salen la cantidad de locuras. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes. TikTok es mundial. Evidentemente nos hemos echado unos buenos pleitos que hemos llegado a tribunal porque el trabajador vio un TikTok donde decía que las cámaras de video son ilegales, ¿no? Pues sí, cabrón, en Barcelona. Aquí no. Aquí yo sí puedo, mientras no las tenga en el baño y en el comedor, yo puedo tener cámaras en todas las instalaciones. Pero a veces nos confundimos, vemos mal la fuente, también nosotros como empleadores o como trabajadores de confianza, como líderes, no nos documentamos correctamente, no tenemos dónde documentarnos, entonces terminamos creyéndole a la red social y terminamos documentándonos de manera incorrecta. Y aquí lo trascendente es el análisis en el Congreso. Estas iniciativas son las más conocidas, pero les voy a comentar cuáles son las que sí realmente están en el Congreso, que les dieron un reload, que les dieron una lavada, una planchada y las volvieron a poner. Las que más hemos oído son estas de 48 a 40 horas, el aumento del aguinaldo a 30 días, el aumento de la prima de antigüedad de 12 a 15 días, la disminución de 15 a 12 años y adicionalmente que ya no tenga el tope de 2 salarios mínimos. Este es un impacto económico muy trascendente. 6 nuevos días festivos, desconexión digital, cuotas de contratación de adultos mayores oscilan entre los 20, 15 y 10%. ¿Qué son cuota de contratación? Que en todas las empresas con más de 50 empleados debemos de tener
20, 10 o 15%, dependiendo de la propuesta. Son propuestas que se hicieron que no se votaron. De adultos mayores y niños, bueno, jóvenes, menores de edad y colaboradores con habilidades especiales. La reforma de igualdad salarial entre hombres y mujeres hoy es obligatoria en Jalisco. En Jalisco sí tenemos un artículo en la ley de la protección a la mujer que establece esa condición, no es federal. La ampliación de las incapacidades de paternidad. Aquí hay hay como 50, pero de las de incapacidad de paternidad, las que tuvieron más auge, más posibilidades fueron la de 45 días en caso de muerte de la esposa en el momento del alumbramiento. Porque había unas que hablaban desde 20 días de incapacidad por paternidad y hasta la de 6 meses de Noruega, ¿no? Nos creímos mucho este rollo de que ya estamos como Dinamarca y pues queremos hacer una incapacidad de paternidad por 6 meses. Socialmente, biológicamente, como padre de familia, está genial. La bronca es que lo terminamos pagando los empleadores y ahí es donde ya no se volvió tan genial, ¿no? Ampliación de licencia de maternidad de 12 a 14 semanas, es decir, casi 100 días por la maternidad, muy, muy loable. Permiso para madres trabajadoras con hijos padecientes de enfermedades graves. Acuérdense que ya tenemos el permiso para hijos con cáncer. La de jornada para madres trabajadoras, teletrabajo y flexibilidad de tiempos de descanso por el tema dependiendo de la edad de sus hijos. La famosa ley Silla, que debemos para los que tienen jornada de pie. Una reclamación que hizo un senador de Morena, evidentemente, Napoleón Gómez Urrutia, acusado en el sexenio de Felipe Calderón de robarse todo el fondo de ahorro de todos los trabajadores mineros, y que ya una vez que llegó a Canadá pues logró traerse el 85% de los temas mineros en México son empresas canadienses, por lo cual le dieron las llaves de la ciudad como un gran ciudadano canadiense, y regresó con Morena, amiguísimo de Andrés Manuel. Hicieron su propia federación y entonces pidió que los trabajadores tendrían que pagar de manera obligatoria cuotas a los sindicatos. Obviamente una persona con tanto poder pues puede poner sus reformas sin hacer fila, ¿no? La muy famosa de últimamente, plataformas digitales, tiene que ver con Uber, con Rappi y con todo ese tema. Una reforma bastante interesante. ¿Cuáles son las que lavaron, almidonaron y volvieron a poner ahora sí en esta legislatura? Acuérdense que cambió 33 millones, o no sé cuántos dicen los morenistas que votaron por refrendar la cuarta transformación, y entonces estos nuevos legisladores con la encomienda del pueblo bueno decidieron remasticar algunas reformas, y las que están muy en la puerta, muy ya cerca de publicación, son la ley Silla, que establece la obligación de la empresa de poner en su infraestructura lugares para que se puedan sentar con respaldo a los colaboradores durante su horario de trabajo. Por lo menos se proponen 2 pausas a lo largo del día, y una cosa que se estableció fue que las sillas deben estar en un lugar, es decir, fuera del lugar donde se desarrolla el trabajo, no en su mismo lugar de trabajo para seguir trabajando, sino que esa pausa también genere temas de ergonomía. No sé si por ahí conoció a alguien del trabajo en Kodak que tenían la campana esta para los temas de ergonomía, que disminuía las primas de riesgo significativamente, porque la gente tocaba una campana, la gente se desconectaba de la máquina de lo que estuviera haciendo, hacía unos pequeños ejercicios de estiramiento y luego regresaba. Esa pequeña pausa de 10 minutos disminuía de manera significativa los riesgos de trabajo y las enfermedades profesionales. Se supo cuando llegan las nuevas administraciones, cuando ya está en situación incómoda económicamente hablando Kodak, desaparece la campanita y las primas de riesgo se empiezan a elevar. Aguinaldo a 30 días, pues ya sabemos que esta no nos la van a perdonar. Esta viene el año que entra sí o sí. Esta es muy probable que no la publiquen en vacaciones, cuando ya haya pasado la Navidad, y sea nuestro regalo como empresarios,
que preparemos nuestros presupuestos para el año que entra, de 30 días para el aguinaldo. Fíjense, un detalle importante. Acá tenemos la ley silla, ¿verdad? Donde debemos poner sillas para los trabajadores en los centros de trabajo. Y se debe de sentar la gente y no permanecer de pie de manera ininterrumpida. Y adicionalmente tenemos las pausas activas, que es lo que les decía de la campanita de Kodak. Estos dos temas hay propuesta de que se fusionen. Entonces serían una sola pausa para los dos fines. Pero al final esta tiene que ver con ergonomía y con riesgos de trabajo, y la otra tiene que ver con descanso, físico, y también con un tema de salud clínica para temas de columna, ¿no? El punto 4, flexibilidad en las vacaciones. Esta es de esas que a mí me dan mucho pesar, ¿no? Porque como empresarios pocos derechos tenemos contra los trabajadores cuando sabemos de lo que nos dedicamos. Y uno de los derechos que tenemos es asignar las vacaciones, generar un calendario, y dentro de los primeros 6 meses a partir de generar el aniversario, asignar vacaciones. Esta reforma pretende quitar eso y que sea el trabajador desde el día 1 el que elija cuándo puede salir de vacaciones para efectuar el calendario. Y hay dos situaciones no pensadas de gente notoriamente que nunca ha tenido una empresa y quiere hacer coincidir las vacaciones de las madres con las de los padres, y los dos trabajan, y además con calendario escolar. Esto yo solo lo he visto en Francia. Esto en Europa es medianamente normal. En Madrid, París se paralizan. Son 30 días de vacaciones juntos todos. Muchísimas tiendas cierran, muchísimos negocios cierran completitos, y si te dejan guardias, pues unos salen en junio, otros en julio, unos julio, otros agosto. Mitad y mitad del personal. El mismo mes salen todos. Si vamos a caminar para allá, sería menos difícil que hacerlo como está redactado. Como está redactado es incluso peligroso. Los calendarios, jornadas, México tiene jornadas continuas, discontinuas, mixta, nocturna, diurna. Entonces hay una de variables que será muy complejo para las empresas, sobre todo que el 85% de las empresas en México tienen menos de 50 empleados. Entonces estamos hablando de una locura. Pero pues bueno, esta es de las que se remasticaron. Permisos geriátricos. Si tenemos un enfermito en casa, vamos a tener derecho a un permiso. No tiene más notas. No sé si una vez al año, si 2 veces al año, cada cuándo. No se ha establecido los pormenores. Lo que dice es que vamos a tener la obligación de otorgarles algunos permisos con goce de sueldo de hasta 5 días. Insisto, no dice cuántas veces, no dice más, para el cuidado de personas mayores. Hoy día que está creciendo mucho y proliferando los temas de Alzheimer, los temas de salud mental, cardiovasculares, diabetes, con el cuidado de los adultos mayores, es por eso que surgen estas. Si nos ponemos a pensar, las reformas que están en el tintero y que se han remasticado son las que tienen que ver con problemas de salud pública. Volvemos a otra. Ampliación de las licencias de maternidad de 12 a 14 semanas. Esa es de las más conocidas y sí se retoma, ¿no? Hay una licencia de 8, en esta misma forma parte esta ampliación de la licencia de maternidad. Recuerden que ya hoy la ley establece que tenemos una ampliación de incapacidad por 8 días si el bebé nace con algún problema de atención hospitalaria. Se le da una incapacidad posterior a la mamá. Con el recién nacido hasta por 8 semanas. La quieren también proponer que suba a 10 semanas ese permiso. Otro tema social. No hay suficientes donadores de sangre. Se establece un posible permiso para donar sangre. La cuota de personas con discapacidad será no para empresas de 20, sino para empresas con más de 50 empleados.
y ya hablan de un 5%. Esta bajó su rango para hacerla más viable. Estamos hablando que una empresa de 50 colaboradores tendrían que contratar 3 personas con alguna discapacidad o adultos mayores. Busca también establecer como obligación que realicen ajustes razonables para las instalaciones, es decir, estas son las reformas que luego de repente uno le cuesta trabajo entender, porque todo lo que de lo que hemos hablado se llama dinero, ¿no? Todo de lo que nos están diciendo que tenemos que modificar es pegarle a la utilidad de la organización. Y no dudo que haya empresas que ganan muchísimo y que estas cosas pues son justicia pura. Pero cuando hablamos de empresas con menos de 50 colaboradores y que tienen que hacer todos estos, o que con 55, y que tienen que hacer todos estos ajustes, estamos hablando de infraestructura, de rampas, de elevadores, de un montón de... Simplemente los restaurantes en México no tienen espacio para entrar al baño, ¿no? Es bien fácil darnos cuenta que no estamos preparados para estas reformas. Y el hecho de que lo pongamos en ley no quiere decir que las cosas vayan a suceder mágicamente. Y tampoco quiere decir que las empresas vayan a actuar para hacerlo. Entonces, y que ya por eso las personas con discapacidad van a encontrar oportunidades de trabajo per se. Es tan romántico y tan, se me hace irresponsable, pero bueno, esa es mi opinión personal, no tiene que ver con la nota. Sin embargo, pues nos da la oportunidad de reflexionar, ¿no? Para dónde estamos caminando. Con el antecedente que ya sabemos, que es por orden del Tratado de Libre Comercio, por orden de Estados Unidos particularmente, pues bueno, nos queda claro. Todas las reformas que dicen algo de la mujer vienen de Margarita Zavala, ¿no? Que por cierto votamos los mexicanos por esa señora como diputada. Sancionar, aquí está la de mi querido líder sindical, que si de alguna manera algún jefe no le permite a los trabajadores participar en elecciones de sindicato, se considere falta administrativa grave. Cualquier injerencia de funcionarios del tribunal que tiene que ver con estas elecciones de comités sindicales y de sindicatos dentro de la empresa. Y el buzón, permisos para denuncias por violencia. Se busca incorporar la obligación de los empleadores para otorgar permiso a la mujer que es víctima de violencia. Es decir, ojo, no estamos hablando de los problemas de violencia laboral, acoso sexual o mobbing dentro de la organización. Estamos hablando fuera de la organización, que tengan derecho a permisos para asistir a sus tratamientos psicológicos y la asesoría jurídica cuando ellas la requieran. Muy subjetivo, son cosas que sí se necesitan, pero que debemos aprender a escribir. De repente podemos permitir cosas muy difíciles y muy complejas queriendo hacer el bien, ¿no? Entonces, estas son las reformas, estas son las que están ya en el registro, ¿cómo se llamó? El discurso de toma de Sheinbaum. Dijo que esta va 48 horas a 40, pero va a ser gradual durante todo el sexenio, y lo de las plataformas digitales también van a tener seguro social los trabajadores de plataformas digitales y muchas otras cosas que ya por el tiempo creo rápido, pero se generan algunas dudas y la intención es pues conocer sus inquietudes, y espero que haya sido de su agrado conocer, aunque sea una pintadita, una brochita de todo lo que está ocurriendo en nuestro México. ¿Cómo ves? Y lo que viene, abogado, para el siguiente año.